Quiero invitarlos a tomar un tiempo para abrir la palabra del Señor y poder recibir de ella un mensaje. Entenderla, asimilarla en nuestra vida y que la palabra de Dios pueda producir los cambios, motivar nuestro corazón, ¿sí?, redirigirlo, auxiliar a nuestra mente en los pensamientos y aclararlos, e infundirnos el poder por el Espíritu de Dios para vivir tal y cual la palabra de Dios nos pide. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 13, y vamos a leer hasta el versículo 16 y luego vamos a estar orando. Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Estas palabras de Jesús fueron dichas en medio del contexto a donde Él dejó algunas de las más ricas enseñanzas que tenemos de sus propios labios. Jesús allí en el monte, donde había una multitud de gente, enseñó las bienaventuranzas y enseñó tantas cosas profundas que están en el capítulo 5, en el capítulo 6 de Mateo, en el 7. Encontramos cosas preciosas. Es ahí, en este contexto, donde Jesús pronunció estas palabras. Un momento donde realmente la verdad del reino espiritual, del reino de Dios, a través de sus labios se hacía cada vez más clara para todos los que la estaban escuchando. Y para nosotros hoy, 2000 años después, que podemos contar con el testimonio de los discípulos de Cristo que escribieron estas palabras de Jesús. Pero fue Él mismo el que dijo: ustedes son la sal de la tierra. Él nos dio ese rótulo. Él vio a aquellos que seguían a Jesús, que los seguían a Él de esta manera. Los identificó con una función en medio de la tierra. Dijo: serán sal y son la sal. Y el desafío esta mañana es poder entender esta realidad para nuestra vida, que somos la sal en este momento en el mundo. Somos la sal de este mundo. No solo estoy hablando de Tandil, estoy hablando del mundo. Todos aquellos que nos hemos acercado a Jesús, que hemos abrazado la cruz, que hemos entendido que Él murió en el Calvario para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados, y que hemos abrazado su ley, la ley de Cristo, para vivir en ella. Jesús nos considera sal en este momento, en esta hora y en todo este mundo. Quiero que oremos un momento. Santo Espíritu,
Es un deleite para nosotros poder abrir la palabra con la cual tú inspiraste a estos hombres, Señor, que la escribieron. Y es un deleite, Espíritu Santo, saber que tú mismo infundiste estas palabras en Cristo para que las dijera. Ahora, en este momento que abrimos la Biblia y leemos esto, Santo Espíritu, necesitamos de tu socorro, tu auxilio sobre nuestra vida. Necesitamos que vengas sobre nuestro espíritu, sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Necesitamos también que guardes nuestra vida ahora, porque estamos abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios, aquello que está en el corazón del Padre. Y solo lo entenderemos porque tú nos traigas luz, tú nos traigas claridad ahora, Santo Espíritu. Por eso venimos a ti a orar de esta forma. Y oro en el nombre de Jesús, sujetando todo pensamiento y llevándolo cautivo a la obediencia a la palabra, para que en ninguna de nuestras mentes se levante oposición hacia aquello que viene de tu palabra sanamente. Oro para que se callen todas las voces que el enemigo pueda susurrar a nuestros oídos. Y oro para que nuestro entendimiento, el natural, se humille delante del entendimiento espiritual que tu palabra nos trae. Santo Espíritu, depositamos este momento en tus preciosas manos. Y dejamos y rogamos, Espíritu Santo, tu total control sobre esta reunión, dejando fuera y atando toda influencia del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Permítanme decirles que oro de esta manera porque siento que realmente hay una verdad, estamos en medio de un momento de Dios donde Dios está desatando una verdad sobre la iglesia, sobre su pueblo, de una forma fuerte y contundente. Y también sé que el enemigo se ha levantado duramente para estar oponiéndose a la verdad de Cristo y al tiempo que el Espíritu Santo nos está haciendo vivir en esta hora. No solo aquí en Tandil, hablo de la iglesia de Jesucristo, pero mucho más precisamente ahora aquí, sí, y nosotros, nuestras vidas. Por eso oro, sé que hay una batalla espiritual y ruego que quienes lo deseen también intercedan durante este tiempo de una forma especial, aún en este mensaje. Que el Señor libre realmente nuestras mentes para poder tomar toda la palabra del Señor tal cual y como es. Porque la oposición más fuerte que brindamos y en la cual el enemigo asienta su fuerza es precisamente en negar la verdad de la palabra de Dios. Es enredar la verdad con medias mentiras y confundir. Es entrelazar y confundir pensamientos en nuestra mente. Dice la palabra del Señor que Él viene a través de artimañas a sembrar en nuestra mente confusión. Y al no tener clara la verdad de Dios en nuestra vida, es difícil responder en la vida a las cosas que ella nos pide. Por eso es importante. Tu vida y la mía está afectada por el mundo espiritual mucho más de lo que tú y yo pensamos. Por eso es que oramos de esta forma. Ahora, la Escritura nos dice en este texto: vosotros sois la sal de la tierra, dando realmente una importancia sumamente trascendente al rol de aquellos que abrazan la verdad de Dios para vivirla. Y no estoy hablando aquí de religiones. Quiero que entiendan que cuando Jesús dijo esto, no existía la religión evangélica como nosotros la vivimos hoy. Pero sí existían hombres y mujeres que escuchaban su voz y conocían también la palabra del Antiguo Testamento y la vivían. Y hasta hoy, si bien hay cosas que nos rodean desde el mundo natural, como ciertas formas, manejos y nombres,
Todos aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes que viven en este mundo detrás de los principios de la palabra de Dios son sal en esta tierra, todos. Ahora, la función que Dios le atribuyó a la sal es una función importante. Tú y yo sabemos que es una función de preservar, de cuidar, de guardar, de tratar de sostener y de que no se termine de pudrir. En la antigüedad la sal se usaba porque no existían refrigeradores, no existían freezer ni nada por el estilo. Uno de los mecanismos más comunes para preservar algo era a través de la sal. Se lo cubría completamente con sal. Y era una de las formas. La sal preserva. Ahora la Escritura nos dice que esta sal también puede llegar a perder su sentido. Allí mismo en ese verso dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino que será arrojada a la calle y pisoteada por la gente. ¿Por qué esta advertencia de Jesús? Porque primero Él nos dice: ustedes, los que obedecen a lo que yo enseño, son la sal de la tierra, la sal de este mundo. Y luego dice: cuídense de mantenerse en condición. Evidentemente es porque podemos perder la condición de sal en cualquier momento. Porque la condición de sal está ligada no a una religión, sino a una vida, a una manera de conducirnos en la vida en función de los principios que extraemos de la palabra de Dios. Por tanto, por más que yo permanezca en ciertos ritos y costumbres de algún tipo de religión, como la nuestra, por ejemplo, pero pierda en esencia la razón por la cual yo estoy viviendo y la manera concienzuda de vivir, coherente de vivir con lo que creo, entonces estaré perdiendo de ser sal. No todos los que estamos bajo un salón que denominamos iglesia somos cristianos. Como dijo alguien hace mucho tiempo, no por nacer en un garage te transformás en una Ferrari. Y claro, ni por nacer en un establo sos caballo, aunque a veces somos medio burro, pero ese es otro tema. Nada, esto intenta hacer los chistes míos y siempre son malos. Así que no hay problema si no se ríen. Ríanse de lo malo que son los chistes y ya está. Con eso es suficiente. Para estar y para ser sal, debemos vivir en los principios de Dios. Ahora, durante este último tiempo, y seguramente a ti te ha pasado también, hemos mirado muchísimas veces la situación de este mundo para analizar qué es lo que está pasando sobre la faz de la tierra, sea aquí en Tandil, sea propiamente en Argentina o sea en el resto del mundo. Miramos este mundo, más hoy con toda la tecnología que tenemos, que nos permite en segundos saber qué es lo que está pasando a 20.000 kilómetros de distancia de este lugar, en la otra parte del mundo. Tenemos la posibilidad de verlo, lo vemos y luego reaccionamos sin lugar a dudas en un análisis de la situación. Vemos el caos que está habiendo en Medio Oriente, vemos cada vez más el hambre y la desnutrición en muchos lugares de este mundo. Vemos que el mundo atraviesa situaciones difíciles en lo climatológico, en el clima. Aquí mismo nuestro país está siendo una región bastante azotada por esto. Por eso en el anuncio, el agradecimiento a todos aquellos que han colaborado con ropas y demás, alimentos no perecederos y otras cosas para mandar a la zona de Luján, San Antonio de Areco y de ahí. Ya hemos llevado un viaje, esta tarde o mañana sale otro más. Esto lo doy solo como un anuncio, pero hablo de la situación que están viviendo. Y sin lugar a dudas tú también conoces y miras situaciones de personas que te están rodeando o que te han rodeado en algún momento y tú dices: ¿cómo puede ser que haya una persona que esté viviendo en estas condiciones? Y más de una vez levantamos nuestra oración a Dios y le decimos: Dios, ¿qué está sucediendo en este mundo? Pero cuando lo hacemos corremos un grave riesgo. La palabra de Dios nos habla de aquellos hombres necios, dice la Biblia,
que miran las injusticias de este mundo y que culpan a Dios por tales cosas. Pero a nosotros se nos presenta la incertidumbre todo el tiempo. Vemos un niño pasando por una situación quizás terrible que ningún niño debería pasar. Vemos a una familia sufrir una situación tremenda y nos preguntamos ¿por qué? Encontramos en nuestras propias vidas situaciones que no nos agradan y también nos preguntamos ¿por qué? Normalmente miramos hacia arriba o miramos a Dios y decimos, Dios, ¿qué pasa con esto? ¿Sabes? Cuando yo escucho casos tras casos de las situaciones en las que vive la gente, realmente mi corazón se duele. Y mientras estoy escuchando a veces durante una hora a una persona hablar, en mi mente trato de entender cómo se llega a esa situación. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué error se cometió? ¿Quién lo cometió? Y tratar de entender esa situación realmente a veces carga nuestra vida. Por último, si no estás dispuesto a enfrentarte a un análisis más profundo, simplemente vas a descartar el pensamiento de tu mente y no vas a pensar mucho más que eso. Pero yo no creo que Dios nos llame a una vida en la cual Él nos invita a invocar la sabiduría sobre nosotros para que también luego miremos los problemas y no entendamos ni siquiera una pequeña parte de lo que está pasando. No es sabio hacer los ojos a un lado de las realidades que vivimos. Tenemos que mirar, tenemos que entender. Y es un desafío enorme hacer esto. Ahora yo quiero invitarte a leer algunos párrafos de la Escritura para que podamos ver juntos la realidad de este mundo y qué es lo que está sucediendo en medio nuestro. Un mundo que vive absolutamente ahogado en medio del pecado y en una situación realmente de crisis. Si yo lo miro de forma global, cualquiera de nosotros lo aceptamos porque decimos, bueno, el mundo está así. Pero cuando tú miras a una persona específica, cuando tú haces memoria de alguien que está sufriendo una condición puntual, tú te preguntas ¿por qué? O te preguntas, ¿Dios no podría haber salvado a esta persona 3 años antes de que esto sufriera? ¿No podría haber cuidado a este niño antes? El pensamiento continuamente es ¿por qué Dios permitió esto? Y sabes, es un pensamiento muy arriesgado el que hacemos, porque entramos en un juicio a donde le atribuimos a Dios todas las desventuras de este mundo y todas las maldades de este mundo. Ahora, la Biblia dice en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 19 en adelante, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Este texto en Romanos, el apóstol Pablo nos está enseñando algo que ocurre en todo el mundo y en la creación completa. Dice la Escritura que la creación completa está esperando la manifestación de los hijos de Dios y está esperando que sea completamente liberada de la situación en la que se encuentra. Una situación que sí Dios estableció, pero a causa de la corrupción de la creación, a causa del pecado en la creación. Cuando Jesús habló con sus discípulos en algunas oportunidades, se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo. Y fue Jesús mismo el que le atribuyó este grado y este poder sobre el mundo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, vas a encontrar allí en el capítulo 5, dice en el verso 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo esté entero rodearte en medio de la sociedad en la que vives, muchas veces afectando tu familia, es pura y exclusivamente obra del príncipe de este mundo. Las cosas que pasan en este mundo son consecuencias del obrar de aquel que gobierna sobre este mundo. Y para muchos de nosotros nos cuesta que tenga tanta autoridad y tanto poder Satanás como para hacer todo el daño que está causando en este mundo desde hace muchísimos años. Pero ¿sabes? No sé qué es lo que tú piensas ni cómo lo entiendes. Pero la Escritura dice que fue Dios mismo quien sujetó esto de esta forma. Y que en verdad es Satanás el que gobierna sobre este mundo. Y lo que Satanás trae, también lo dijo Jesús, es muerte, destrucción, robo. No es raro entonces, si miramos a Satanás, mirar este mundo y entender la situación y el caos que Satanás propicia en medio de este mundo. Quiero decirte que esto es importante que tú y yo lo entendamos, porque todos los aspectos sociales de cualquier cultura de este mundo está atravesada por el poder del enemigo. Y en medio de las culturas, los hombres y mujeres que vivimos en ellas, somos afectados por las maquinaciones y el obrar del enemigo y nos conducimos en sus caminos en muchas ocasiones. Y como consecuencia de eso, lo que pasa es el resultado del obrar del mal, como está obrando en esta tierra y como ha obrado desde hace muchos años. Ahora, la Escritura nos dice en Romanos que esto no va a ser siempre así. La Escritura nos adelanta en el libro de Romanos de que viene un tiempo futuro a donde Dios realmente va a liberar por completo la creación que hoy está bajo el poder de Satanás. La razón por la cual el mundo está como está tiene que ver con el obrar del diablo. Y ahora vos vas a entender un poco más el que Jesús haya mencionado en el Sermón del Monte cuál era tu función y la mía. Ser sal, preservar en medio de una total corrupción. Estamos en esta tierra y Dios nos da el privilegio, cuando abrazamos sus mandamientos, de ponernos en una franca lucha contra el mundo espiritual
con el cual Satanás gobierna. Y nos permite eso, ser sal, preservar. En medio de un mundo donde toda una gran mayoría de la gente no obedece, ni guarda, ni atiende al verdadero Dios, como dice Juan, y como consecuencia se sume bajo el poder del enemigo, te encontrás viviendo vos con reglas totalmente diferentes, con una vida que quiebra las reglas naturales para vivir en reglas espirituales de santidad. En medio de un mundo donde Satanás ha sembrado el odio para que nadie sea capaz de perdonar y disfrute del dañar a otro y del vengarse del otro, se encuentra hombres y mujeres que Jesús llama sal, que no optan por ese camino, sino que optan por el camino del perdón, por el camino de la reconciliación, por el camino del amor. Los cristianos, los hijos de Dios, no estamos simplemente llamados a vivir conforme a como la Biblia nos enseña, para nosotros mismos recibir una bendición de lo alto. No. Estamos llamados a vivir conforme a como la Biblia nos pide, tal cual como Jesús nos enseña, para que seamos elementos contrarios al obrar del mundo y contrarios al obrar de Satanás. Para que haya algo en esta tierra que frene la corrupción. Y eso que frena la corrupción son los hijos de Dios, la sal de la tierra. Eres sal, estás llamado a preservar. El solo hecho de que tú y yo no nos cuidemos en esto, que no vivamos tal cual los principios que Dios nos pide, va a hacer que Satanás se frote las manos y diga: no tengo oposición y puedo seguir corrompiendo hasta el más pequeño de los seres humanos que exista sobre la tierra y destrozaré sus vidas. Ese es el obrar del enemigo. Alguno puede salir de acá rasgándose las vestiduras diciendo: ¿para qué habla el pastor tanto de Satanás? Mirá, querido, si vos y yo no abrimos los ojos a la verdad del mundo espiritual que nos rodea, nunca vamos a saber qué es lo que pasa y por qué pasa. Y vamos a juzgar a Dios de culpable en estas cosas, cuando Dios no tiene nada que ver. Cuando nos encontramos con niños que han sufrido crisis, y hoy hay muchos, así que no voy a dar detalles, pero los adultos saben de lo que hablo, de todo tipo en sus vidas. Cuando nos encontramos con parejas que un joven, una joven se han amado, han buscado, han encontrado el amor y luego terminan destrozando sus propias vidas a lo largo del tiempo, en poco o en largo plazo. Cuando vemos padres destrozar a sus hijos, cuando vemos hijos creciendo destrozar a sus propios padres o a sus abuelos, no estamos frente a un obrar divino. No estamos frente al obrar del Espíritu de Dios. Estamos ante el obrar de Satanás y de hombres y mujeres que se suman al obrar de Satanás. Satanás no puede traer el mal por sí mismo aquí. Necesita que los hombres lo obedezcan. Él no te lleva a pecar, no me lleva a pecar, pero me tienta para hacerlo. Y una vez que yo he caído en esa tentación, luego me dice: yo no te obligué, pero suma a la corrupción en el que el mundo está. La manera de vivir egoístamente, cargados de orgullo, cargados de vanidades, cargados de avaricias, es lo que lleva al mundo a la condición en la que está. Los hijos de Dios no podemos levantar los ojos al cielo y decir: Señor, hace algo en África, Señor, hace algo allí, juzgando de esta manera que es Dios el responsable de lo que está pasando, ni siquiera de lo que está pasando a la vuelta de nuestra casa o detrás de la pared medianera donde nuestros propios vecinos están desgarrando sus vidas o desgarrando las vidas de sus hijos.
No podemos cerrar los ojos y mirar para otro lado. No podemos hacer zapping espiritual y cambiar la realidad. Porque la realidad que vivimos es esta. Estamos en un mundo cargado de maldad, gobernado por el maligno, sembrando él destrucción por donde quiera. Y ante esa situación nos enfrentamos con un único camino y una única herramienta que él nos da para hacer franca oposición a todo este reino de maldad. Y no tiene que ver precisamente con una ametralladora en la mano diciendo mato a todos los malos, porque te vas a tener que pegar a vos mismo. Dios nos llama a combatirlo a través de una vida que vive en este mundo con los principios del mundo celestial, con los principios de Cristo. Nos llama a vivir aquí en mandamientos que son santos. Dios mismo no destruye, Dios mismo hará justicia. Nosotros podemos pensar en la justicia y malinterpretar algunas cosas de ella, pero la verdad es que Dios está absolutamente pendiente de ese obrar, de su obrar y de su santidad en medio nuestro. No debemos juzgar a Dios, debemos tomar las armas espirituales y vivir como sal en medio de un mundo lleno de corrupción. Pero no serán armas naturales, son armas espirituales. Cuando yo hablo de vivir en santidad, no hablo de vivir religiosamente. La religión no te da nada. La religión son ritos que cumplimos. No se puede enfrentar al enemigo con ritos. Nuestros ritos son trapos de inmundicia. Muchas veces nos abrazamos a los ritos. Decimos, no, porque yo hago esto y hago aquello y voy a la iglesia el domingo y hago aquello y hago lo otro, pero resulta que internamente en lo secreto de mi casa o en el trabajo o en otro lado me comporto y dejo que mi vida se conduzca de una manera que poco tiene que ver con el Evangelio. Entonces luego cuando me cubro de mis buenas obras que hago afuera, resulta que esas buenas obras no son tan buenas ni son tan justas, ni nos sirven siquiera para poder enfrentar el poder del enemigo. Isaías habla de las obras nuestras en el capítulo 64, en el verso 6, y dice: todos nosotros estamos llenos de impureza, todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas y nuestras maldades que nos arrastran por el viento, como el viento. Todas nuestras justicias, aquello mejorcito que podemos hacer, dice Dios, es como un trapo de inmundicia. No vas a poder enfrentar a Dios con buenas obras simplemente. Tenés que enfrentar a Dios con una actitud en tu espíritu y con un alma que camina en santidad. No hay manera, queridos, esto es una lucha espiritual. Hace miles y miles de años que se viene luchando y quien viene ganando en la tierra es el enemigo. Y las luchas que se han roto y las batallas que se han ganado por parte del reino de los cielos son aquellas en las que ha habido hombres y mujeres que caminaron conforme a los principios divinos, las únicas. No se puede ir a luchar con el diablo con sus propias armas. Tenemos que ir a luchar con lo que Dios quiere. Más de una vez, aún viendo que nos movemos o intentamos movernos de una forma correcta en nuestra vida, también sufrimos consecuencias por estar en este mundo. Y nos pasan cosas. Pero si sos un hijo de Dios no te puede pasar aquello, si sos un hijo de Dios no te puede pasar lo otro. Eso es una mentira. Porque estamos en una guerra y porque estamos peleando. Y porque por más que vivamos santa y piadosamente, el enemigo no va a jugar de la misma manera.
Y no necesariamente Dios tiene que cubrirnos. Yo sé que lo que digo puede sonar un poco raro. Especialmente lo digo por las caras con las que me están mirando. Sí. Gracias a la sabiduría de Dios, Él dejó un extenso libro en la Biblia, que es el libro de Job, para que nosotros nos encontremos con esta realidad contundente y no podamos plantearle a Él ninguna injusticia, ni atribuirle a Dios despropósito alguno. O sea que su obrar para con nosotros no tiene sentido en algunas situaciones de nuestra vida. Job fue un hombre absolutamente justo. Humanamente era impecable su modo de vivir, y no solo humanamente, sino espiritualmente también. Dios mismo dijo de Job, cuando se presentó Satanás delante de él, le dijo: ¿no viste a mi siervo Job? Sé lo que me vas a decir, sé lo que está pasando en la tierra, sé que vas a condenar a la mayoría de los que están allí, y tenés razón, Satanás, no viven de acuerdo a lo que yo les he dicho. Por tanto, seguí haciendo del mundo lo que vos quieras. Pero ¿no viste mi siervo Job? Él sí vive como yo quiero que viva. Él sí se mueve en rectitud. Él sí se mueve en principios espirituales. Y en esa situación y en ese debate entre Dios y el mismo Satanás, Satanás le planteó la posibilidad que le permitiera tocarlo a Job. Y Dios le dijo: dale, no hay problema. Y sabemos por la Escritura que Satanás tocó la familia de Job, la destruyó y asesinó a toda su familia, a sus hijos, sus descendientes. Destruyó y mató todo su ganado, destruyó sus campos, destruyó todas sus riquezas. Y por último, en un intento más, tocó su salud hasta tornarlo casi alguien al borde de la muerte. Y en medio de esa situación, ¿sabes qué? Dios no hizo absolutamente nada. Y Job pasó por un montón de situaciones realmente complicadas, enfrentándose a un mundo de poder. ¿Quién querría dañar a Job, un hombre íntegro y sano? Únicamente Satanás. ¿Quién crees que quiere dañar este mundo y quiere dañar tu vida? Únicamente Satanás. Sea cualquier situación en la que vivas, no te olvides que tienes un enemigo que está luchando para destruirte. Porque cuando tú pierdas de vista al enemigo, le vas a dar una gran ventaja. Pero dice la Escritura que Job al principio recibió bien el obrar de Dios y permitió que todas las cosas que estaban sucediendo en su vida siguieran siendo de la misma manera. Pero hubo un momento cuando el cansancio le ganó a Job y Job empezó a reclamar su justicia para decirle a Dios que lo que estaba haciendo no era bueno. Dijo: Dios, ¿qué he hecho yo para recibir esto? Como si fuese aquello un producto de un castigo divino y no del obrar del diablo ensañado contra él. Y Dios no dijo nada porque no tenía nada para decir. Y Job comenzó a debatir con Dios y a pelear con Dios. Es interesante, y te invito a que leas todo el libro de Job. Pero hacia el final aparece un amigo de Job llamado Eliú y comienza a aclararle las ideas a Job en relación a Dios. Porque Dios había mantenido silencio y Job había entrado en un juicio. Y para resumirlo, terminó Job diciendo: Dios, si vos tuvieses el poder, esto no estaría pasando, porque no es justo. Si vos tuvieses el poder, aquello no hubiera sucedido, porque no puede ser. Terminó discutiendo con Dios. Job erró su visión, como muchas veces nosotros erramos la visión y miramos el mal acontecer en el mundo y levantamos nuestros ojos al cielo y le decimos: ¿qué pasó? ¿Qué está sucediendo esto? En lugar de eso, Job debió haber levantado los ojos o haber seguido
mirando a Dios y dándose cuenta de que fue Satanás quien obró en su contra y no Dios. Vos y yo, cuando miramos las cosas que están pasando en este mundo, sepamos que quien está haciendo esto no tiene nada que ver con Dios. No juzgues a Dios ni en tu mente ni en tu corazón por lo que pasa, por las inmundicias de este mundo. Ya tenemos a quien echarle las culpas y se va a hacer cargo de todas ellas, porque lo hace con deleite, daña porque es su estilo, es su naturaleza, mata porque es lo que desea hacer. Y mientras tanto, si quieres luchar contra ese reino, debes hacerlo siendo sal y no de otra manera. Allí en Job 37, la Escritura nos dice que este hombre, amigo de Job, le dice, entre otras cosas, en el verso 19, dice: nuestra oscura mente no nos permite ordenar las ideas. Y comienza a hablarle a Job duramente en relación a los juicios que él hacía para Dios. En el verso 23 dice: no podemos comprender al Todopoderoso. Y en el verso 2 del capítulo 38, Dios comienza a hablar. Y lo mira a Job duramente y le dice: a ver, ¿quién es el que se atreve a oscurecer mis designios con palabras sin sentido? ¿Conoces las leyes de los cielos?, le dice Dios a Job. ¿Sabes por qué yo vivo en justicia y en santidad? ¿Puedes decirme que lo que yo estoy haciendo está mal? Y comienza Dios a interpelar a Job y a retarlo duramente, porque los juicios de Job son equivocados, porque le atribuye a Dios el mal sembrado en esta tierra. Y Dios comienza a establecer, lo puedes leer todo en el capítulo 38 esto, claramente su obrar y su poder, diferenciándose absolutamente del obrar del diablo. Porque Dios no trae muerte, trae vida. Porque Dios no da, no hurta, da. ¿Me entiendes? Porque Dios no destruye, construye. No podemos mirar el obrar del diablo y atribuírselo a Dios en este mundo. Pero sí podemos hacer algo nosotros para sumarnos al obrar de Dios y de alguna manera frenar la corrupción de este mundo. Y no solo podemos hacer algo, sino que el Señor Jesús pensó en nosotros para que realmente hiciésemos algo en esta tierra. Y nos colocó a nosotros una hermosa y fuerte responsabilidad de ser sal en medio de un mundo que se desarma, lleno de muerte, lleno de robo. Te colocó a ti y a mí, en tu corazón, en el mío, luz para entender lo que Él vino a hacer en la cruz. Y para que puedas empezar a vivir en contra del sistema que Satanás propone. Si nosotros, aquellos que creemos en Jesús, no estamos dispuestos a vivir de la manera en que Jesús quiere que vivamos, no podremos ser para nada una oposición al reino de las tinieblas y al avance de las tinieblas. Pero quiero decirte que acá ocurre un tremendo milagro. Porque cuando vos te encontrás con quizás una familia, una situación, un niño, un joven o un adulto, en una situación que ha vivido realmente complicada, donde realmente Satanás ha hecho desastres en sus vidas, podés vos brindar luz a esa vida para que el obrar del diablo y las amarras del diablo caigan, las cadenas del enemigo se rompan y esa vida y esa familia pueda empezar a vivir en luz también. Es un desafío lo que escuchamos esta mañana.
Pero es un desafío que salió de la boca de Jesús, entendiendo que realmente nosotros podíamos tomar ese desafío y atribuyéndonos a nuestra vida responsabilidad para tomarlo. Es fácil mirar al costado si vamos a juzgar de los problemas del mundo a la política. Ya la política tiene de por sí un montón de problemas para que nosotros le añadamos el resto. Tenemos que abrir los ojos a nuestras responsabilidades. Quizás vos pensaste que la luz que Dios traía sobre ti, al empezar a entender principios de su palabra, al empezar a entender que debías seguir a Jesús y sus enseñanzas, tenía que ver únicamente con tu propia vida. Pero no es así. No tiene que ver solo contigo. Va a bendecir tu vida, seguramente, vivir conforme al mandamiento de Dios. Pero va a traerte a vos a una situación de sal en esta tierra y a poder frenar los impulsos del enemigo. Hay familias que están sufriendo y vos sabés quiénes son. Tenés que comenzar a orar fuertemente y a interceder por esas familias. Hay niños en situaciones críticas. No miremos para el costado. Empecemos a orar por ellos fuertemente y busquemos la manera de intervenir para ayudarlos a salir de esas situaciones. Hagamos lo que tenemos que hacer, porque tal cual como dice Primera de Juan, tú y yo tenemos la verdad. Ahora, no es algo para lo cual uno pueda decir, bueno, yo tengo la verdad y enorgullecerse o envanecerse de eso. Nada más lejos que esto. No estamos planteando una puja aquí con el resto del mundo a ver quién tiene la verdad o quién no la tiene. Si entendés que está la verdad en tus manos, si has tenido una experiencia con Cristo y has podido sentir el perdón de tus pecados a través de su muerte en la cruz, si puedes abrazar al Señor en todo lo que Él hizo y puedes estar de acuerdo a vivir conforme a sus mandamientos, pues entonces puedes vivir en la verdad. Y esa verdad va a transformar el entorno en el que tú te encuentras. Iglesia, desde el propio seno de nuestras casas tenemos que modificar la corrupción que el enemigo siembra. Miramos a nuestros vecinos y nos duele quizás lo que pasan, porque están metidos en el pecado hasta la cabeza. Y vemos la destrucción en ellos. Pero salta el paredón y adentro de casa también tenemos problemas. No van a cesar esos problemas. Es producto del obrar del enemigo. Si hay alguien a quien el enemigo quiere atacar, es aquel a quien le dice y lo desafía a que él está mintiendo. Cada vez que me paro acá en este lugar, oro a Dios y le digo, Señor, ten misericordia de mí y de mi familia, porque yo sé lo que se viene. Cada vez que declaramos una verdad de Dios, viene una lucha espiritual fuerte. Y luego cuando empieza a suceder en casa, sucede de forma muy sutil y hay que abrir los ojos a eso. Y hay que renunciar al egoísmo, a la envidia, al orgullo, a la vanidad, a los celos, a todo, para no abrirle puertas al diablo y no darle lugar por donde entrar. Queridos, estamos en medio de un mundo para ser sal. Es tremenda la responsabilidad que te toca. Es maravilloso que Dios haya querido revelarte la luz a ti. Y es maravilloso que Dios te pida que hables con tu vecino, con tu amigo, con tu pariente. Y que le lleves el evangelio. Porque esto es lo que Jesús dijo. Vayan, cuenten la verdad, díganle a todos lo que he hecho en la cruz, díganle que muertos por su pecado, díganle que mi sangre va a limpiar sus pecados porque muertos por ellos, y que pueden empezar a vivir en rectitud en su vida y hagan que las cadenas se caigan de sus brazos, se caigan de sus piernas. Enséñanles el evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Este es el desafío, aquí y en el resto del mundo. Ser sal en todo punto y en todo concepto. No podemos callarnos la verdad de Dios.
No podemos esconder, dice la escritura siguiente allí en la que leíamos de ser sal. Dice, nadie tiene una luz y la esconde debajo de la mesa. Si tú tienes la verdad de Cristo y la vives dentro de tu casa y estás viviendo en una vida de santidad, abrazas los principios de Dios, las verdades de Jesucristo, no escondas la luz de tu vecino que está siendo golpeado por el enemigo, que está siendo destruida su vida, que está siendo separada su familia, que está violentando a sus hijos por sus conductas. Abrí los ojos. Vivimos en una sociedad que solo se jacta de mirarse hacia sí mismo. El individualismo es lo que nos caracteriza. No me interesa lo que pasa a mi lado, no me interesa lo que pasa a mi izquierda, no me interesa lo que pasó adelante. Si alguien se tropezó, se cayó, miramos para el otro lado. Andá a saber si le ayudo después, con qué me paga. ¿Qué importa con qué te paga? No podemos seguir así, porque Dios ha considerado que nosotros abrazaríamos la fe, abrazaríamos las verdades de su palabra, entenderíamos que teníamos la verdad en medio de un mundo lleno de tinieblas y la llevaríamos a otros y seríamos luz y seríamos sal en medio de un mundo que está absolutamente gobernado por el enemigo. Esta tierra se mueve por principios del mismo infierno, de odio, de venganza, de falta de perdón, de soberbia, de avaricia. Así se mueve esta tierra. Ninguno de esos principios viene del cielo, pero la contrapartida a esos principios son aquellos en los cuales nosotros vivimos. Por eso somos sal. Por eso somos sal. Por eso eres sal. Cuida que la sal no se desvanezca. Cuida que los principios no se te escurran entre los dedos y vuelvas a abrazar las formas del mundo y del enemigo. Iglesia, Jesús nos miró, nos vio desde aquel monte donde enseñó esto. Miró los que escuchaban y oró por los que creerían en los que estaban escuchando en aquel momento. Oró por ti, oró por mí. Y dijo, ellos serán sal en medio de un mundo de corrupción. ¿Entiendes el desafío? ¿Puedes abrazarlo? Cuando abrazas tu salvación, ganada por Cristo en la cruz del Calvario, abrazas también toda su obra, todo el sentido de esa cruz. Mira hacia el costado. Fíjate cuánto Satanás está destruyendo. Luego, dobla tus rodillas, no para decirle a Dios por qué, porque si preguntas esto es porque no entiendes. Dile, Señor, yo quiero que la luz llegue a esta casa. Yo quiero que este flagelo se termine en mi amigo, en mi vecino. Yo quiero que la luz llegue al otro lado del mundo, Señor. Yo quiero que te conozcan. Quiero que haya frentes de batallas de luz en todo lugar a donde yo tenga influencia. Quiero que haya sal frenando la corrupción.
de este mundo. Y encontrarás al Señor respondiendo tu oración, llenándote de poder y del Espíritu Santo, para que vivas conforme a como Él quiere. No bajes los brazos, no te rindas a las presiones de Satanás. Que no se pierda el sabor en tu vida del Evangelio. Abrázalo, lucha contra tus propias maldades, contra tu propia carne. Lucha, levántate, sé realmente sal, adentro tuyo y afuera. Los ritos no sirven, pero la sal sí sana, sí preserva. La santidad en tu vida, en tu interior, sí obra en poder, sí rompe las alianzas del enemigo, sí corta los lazos del pecado. La cruz de Cristo y la sangre que Él derramó en esa cruz, la cual honramos, y todo el sacrificio que Él hizo, es una sangre que tiene el poder de romper los pecados del mundo y tiene el poder de romper los lazos de Satanás. Te pregunto, ¿qué nos impide ser sal? Caminemos bajo esa cruz, dejemos que esa cruz realmente bañe nuestra vida, limpie y purifique, y vayamos y llevemos esa luz a quienes la necesitan, porque están bajo el poder del enemigo, no pueden solos, pero para eso Dios te ha dejado y me ha dejado. El Señor Jesús nos deja una maravillosa obra mientras vivimos en esta tierra. Continuar su obra y hacer conocer el poder de su sangre hasta en las mismas puertas del infierno. Jóvenes, deben pensar en ir hasta los lugares más complicados y en las mismas puertas del infierno donde Satanás dice yo reino. Ustedes tienen que levantar la bandera de la sangre de Cristo para que hombres jóvenes, mujeres jovencitas caminen bajo esa sangre y se rompan los lazos del diablo. Estamos en un mundo donde la lucha espiritual no cesa, no se detiene, no descansa, no frena. Y Dios está contigo para que hagas esto. Amén. Señor Jesús, honramos tu nombre esta mañana y honramos el sacrificio que hiciste en la cruz, derramando tu sangre para romper con todas las inmundicias de nuestra carne y para destruir todos los planes de Satanás. Señor, estamos rodeados de hombres y mujeres atados al enemigo. Ayúdanos a acercarnos a ellos con claridad y con autoridad para que puedan pararse bajo la cruz de Cristo y ser bañados por el perdón de sus pecados a través de tu sangre. Señor, como iglesia abrazamos el desafío que tú nos lanzaste hace 2000 años atrás, de ser sal
en esta tierra. Sal en Tandil. Sal adentro de nuestra casa y sal en todo lugar donde nos movamos. Tú dijiste, nos miraste y confiaste. Vosotros sois la sal de este mundo. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Te bendecimos. Te bendecimos, Jesús. En victoria hoy alzamos nuestra voz, su alabanza se escuchará. El enemigo es derrotado, la muerte vencida está. En victoria hoy alzamos nuestra voz, su alabanza se escuchará. El enemigo es derrotado, la muerte vencida está. En victoria hoy alzamos nuestra voz y su alabanza se escuchará. Voz de triunfo y levantamos, voz de alabanza y adoración. Voz de triunfo y levantamos y te exaltamos, y te exaltamos. Voz de triunfo y levantamos, voz de alabanza y adoración. Voz de triunfo y levantamos y te exaltamos, y te exaltamos. Voz de triunfo y levantamos, voz de alabanza y adoración. Voz de triunfo y levantamos y te exaltamos, y te exaltamos. Voz de triunfo y levantamos, voz de alabanza y adoración. Voz de triunfo y levantamos y te exaltamos, y te exaltamos. El enemigo es derrotado, la muerte vencida está. En victoria hoy alzamos nuestra voz y su alabanza se escuchará. El enemigo es derrotado, la muerte vencida está. En victoria hoy alzamos nuestra voz y su alabanza se escuchará. Sé que el Señor ha de alzar esta semana su rostro sobre tu vida. Ora a Él y oro por tu vida, para que tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón paz. Que Jehová te bendiga y te guarde.